¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Quería en esta ocasión poder comentarles alguna información que aparece en la web, ¿no es cierto?, de gente que en el fondo ha conservado todavía, ¿no es cierto?, determinadas publicaciones que la secta o la organización de los Testigos de Jehová eh, ha querido por todos los medios deshacerse. Lamentablemente no lo va a lograr en el caso de muchas personas y por eso yo, ¿no es cierto?, en lo personal, esto es una opinión personal, eh, no me desecho porque las publicaciones en general, las que están impresas físicamente, son la única herramienta, ¿no?, que tenemos para poder, ¿no es cierto?, desenmascarar ciertas cosas que ellos hoy día intentan ocultar o negar respecto de lo que ha sido su pasado. Y quería referirme específicamente a esto de que muchas veces ellos han dicho algo que no se ha cumplido, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente terminan echándole la culpa a los seguidores de a pie y no asumiendo los líderes, ¿no es cierto?, su responsabilidad por ello. En una ocasión me tocó oír a un superintendente de circuito diciendo, por ejemplo, respecto del año 75, que la organización, ¿no es cierto?, nunca había dicho nada sobre eso, de que era culpa de los apóstatas, ¿no es cierto?, que los apóstatas aquí, los apóstatas allá, que son los responsables de esparcir las mentiras y bla, bla, bla. Y claro, el testigo que nunca se ha preocupado de hacer investigación a fondo de las cosas y se ha quedado con la versión oficial, desde luego que va a creer que esto es así. Sin embargo, estas publicaciones antiguas desenmascaran a la organización en lo que ha sido su estrategia de utilizar el miedo, ¿no es cierto?, por un lado, como forma de coerción, como forma de adoctrinamiento, y también para ver si de esa forma también, aprovechándose de determinadas circunstancias del momento, ¿no es cierto?, de hechos, de situaciones que se vivan, puedan atraer a algunos adeptos. Y quiero hacer mención a algunos de los líderes originales, partiendo con el fundador de esta organización, que fue Russell, y del cual obviamente los testigos nuevos, yo me imagino que prácticamente ni el nombre ya les suena, porque la misma directiva, por decirlo así, o dirigencia actual se ha encargado de ir sepultando en el olvido a estos personajes que tuvieron una gran relevancia en el desarrollo de esta organización. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos enseñaron como verdad divina revelada, realmente hoy día son cosas absurdas, cosas que no tenían ningún sentido. Y obviamente son cosas que, ¿no es cierto?, se enseñaron como verdad revelada y que se esperaban respecto de un futuro cercano, y que lamentablemente para ellos estas cosas no ocurrieron. Y por ejemplo, Charles Taze Russell, que es como el fundador de la organización de los Testigos de Jehová, y obviamente quien, mientras ejerció la presidencia de esta secta, publicó información respecto de el tiempo del fin.
Y estaba revisando que, por ejemplo, en el año 1889, en un libro titulado El tiempo se acerca, él dijo que la batalla del Armagedón iba a terminar en 1914, cuando se derribaran los gobiernos que estaban en ese minuto en la Tierra. Cosa que no sucedió. Y después que habían entregado todo este tipo de fechas, en la atalaya de julio del año 84, dijo Russell, no vemos por qué cambiar las fechas. Podríamos cambiarlas si quisiéramos, pero ¿por qué no las cambiaron? Creemos que son las fechas de Dios, no las nuestras. Tenga presente que 1914 no es el principio, sino el fin del tiempo de angustia. Y más adelante, 1914, aunque es posible que comience Armagedón en la primavera del año entrante, sería mera especulación si decimos exactamente cuándo. Está diciendo el año que viene empieza el Armagedón, en la primavera. No sabemos si es al comienzo, al intermedio o al final de la primavera, pero sí tenemos claro que es en la primavera, atalaya del 1914. Bueno, esas cosas no sucedieron. Y por esa razón hoy día los líderes, ¿no es cierto?, tratan de que esta información no llegue o no circule entre los adeptos actuales. Y cuando este señor ya dejó la existencia, apareció su sucesor, que fue Joseph Rutherford. Y Rutherford dijo en el año 20 lo siguiente: es razonable concluir que millones de personas que ahora viven en la Tierra estarán vivas en el 1925, pues de acuerdo con las promesas dadas en la palabra divina, tenemos que llegar a la conclusión positiva e indisputable. ¿Qué significa indisputable? Incuestionable. O sea, nadie me va a venir aquí a decir que esto no es así, esto es de esta forma. Millones ahora vivos no morirán jamás. Después habló en un libro que publicó, ¿no es cierto?, para los jóvenes, para los hijos de los adeptos de esa época, en el año 41, y que salió precisamente un extracto de su discurso en la atalaya del 15 de septiembre del 41. Habló de meses restantes antes del Armagedón, los meses restantes antes del Armagedón. El nuevo mundo está a las puertas. Y nuevamente decimos que de esto o esto no sucedió. Otro de los presidentes de esta organización, llamado Frederick Franz, en el año 66 publicó, ¿no es cierto?, el libro Vida Eterna. Y él hizo mención a que el año 75, ¿no es cierto?, terminaban los 6000 años de historia humana y comenzaban un periodo de 1000 años que coincidía justamente con el inicio del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso aparece en la página 29 de ese libro, donde él, ¿no es cierto?, expone una cronología completa. Entonces, podemos citar una infinidad, solamente quise extraer algo de estos tres, pero eso indica por qué la organización en estos últimos años se empeñó, ¿no es cierto?, en hacer desaparecer este tipo de publicaciones y cualquier, ¿no es cierto?, referencia a lo que estos personajes escribieron. Pero uno podría decir que la organización dejó de hacer esto
de estar profetizando, porque está profetizando. Cuando yo digo el otro año viene el fin, ¿qué estoy haciendo? No estoy especulando cuando digo no, es que en la palabra de Dios está claro, lo dice así. Está profetizando. Entonces, ya uno podría pensar de que dejó esa costumbre la organización y no lo siguió haciendo. Pero si uno repasa publicaciones de ya al fin de la década pasada, del siglo pasado, por ejemplo, en el año 81, en la Atalaya de Abril, en su página 30, decía: y si el sistema inicuo de este mundo sobreviviera hasta principios del siglo próximo, es decir, hasta principios del año 2000, lo cual es poco probable en vista de las tendencias actuales, aún habría sobrevivientes. ¿Y por qué era poco probable? Porque eso ya lo habían escrito en otra publicación anterior que se llama el libro Las Naciones Sabrán que yo soy Jehová, página 216, donde decían clara y abiertamente lo siguiente: en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. ¿Se dio cuenta el detalle? En breve, dentro de nuestro siglo XX. Y después en la Atalaya del 84, algunos de esa generación podrán sobrevivir hasta el fin del siglo. Pero hay muchas indicaciones de que el fin está mucho más cerca que eso. Eso cuando había otra interpretación sobre la generación. Atalaya del año 89, donde hicieron después modificación, dice respecto a la predicación de Pablo que estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Entonces, nada de esas cosas, de esas profecías, sucedieron. Ahora, ¿cuál es lo más triste para el testigo de a pie? Que de todas estas cosas al final, que no ocurren, pero que se les enseñan, después les terminan echando la culpa a ellos mismos. Aunque los líderes se levantan, sin decirlo hoy día ya en forma tan abierta, como profetas, y hacen que los demás les sigan y les crean sus mentiras, cuando estas no suceden, no, la culpa es de ustedes. Ustedes creyeron tal o cual cosa, nosotros no dijimos eso, ustedes lo interpretaron de esa manera. Y así de descarado. Por ejemplo, Atalaya del 95, noviembre, página 17, el pueblo de Jehová, se supone que el pueblo de Jehová son todos ellos porque se consideran como tal, ha especulado a veces sobre cuándo estalla la gran tribulación, incluso relacionando este suceso con lo que se calculaba debía durar la generación del año de 1914. Claro, pero los que han profetizado son ellos. Pero ¿qué han dicho ellos? Que ellos no son profetas, no son infalibles, ellos se equivocan. Pero también se les olvida que en esas publicaciones antiguas han reconocido o se han autoproclamado como profetas. Dice, por ejemplo, la revista Atalaya del año 72. Por eso, ¿tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declararles cosas venideras? ¿Tenía un profeta para advertir a la gente?
este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Este grupito de seguidores de los pasos de Cristo, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia, refiriéndose al comienzo de los orígenes de la organización, hoy se le conoce como cristianos testigos de Jehová. Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probarlo. Y la única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro. Entonces aquí en ese artículo ellos estaban dando a entender de que, claro, nosotros podemos levantarnos como profeta, pero no nos crea, usted repasa el registro. Y claro, el registro dice que han profetizado, pero nada de lo que han profetizado ha sucedido realmente como ellos lo han planteado. Bueno, ellos no tienen la humildad, ¿no es cierto?, para reconocer que efectivamente han profetizado falsamente. Eso no ha ocurrido en la organización. Pero sí, ¿no es cierto?, dejando claro esto, que ellos han profetizado el fin del mundo para determinadas épocas, determinados años, en determinado momento, y no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y sin embargo, hacen, como siempre, la labor de criticar a otros, levantándose ellos, obviamente, como, ¿cierto?, los verdaderos, los que dicen la verdad, los que enseñan la verdad. Y eso, por ejemplo, lo han hecho en la despertada del año 68, porque dicen, no de ellos, de otros, que también los ha habido, por cierto, verdaderamente han habido aquellos en tiempos pasados que predijeron un fin del mundo e incluso anunciaron fecha específica. Sin embargo, nada sucedió. Ellos fueron culpables de haber profetizado falsamente. Lo que faltaba, ¿qué le faltaba a estas personas, según ellos? Porque profetizaban un fin en tal época y no ocurría. Bueno, lo que le faltaba eran las verdades de Dios y la evidencia del que Él los estaba usando y guiando. Pero en el fondo con esto se están describiendo también a ellos mismos, porque justamente es lo que ellos han hecho históricamente. Bueno, lamentablemente nada de lo que han dicho ha ocurrido. Esto no sucedió. Y lo que les aplica a ellos está en lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, respetar y usar como base de su enseñanza, que es justamente la Biblia. Y en Deuteronomio capítulo 18, 20 en adelante dice que el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no he hablado o que yo no le he mandado a hablar, ese tiene que morir. Es decir, que hable en mi nombre o que hable algo que yo no le haya mandado a hablar. Y ellos hablaron en el nombre de Dios. Estos personajes de los cuales yo hacía mención, y también, por cierto, ¿no es cierto?, los personajes actuales también siguen haciendo lo mismo. De hecho, todo testigo de Jehová, ¿no es cierto?, adoctrinado por la organización, entiende de que esa es la única guía divina, de que lo que dice el esclavo fiel, ¿no es cierto?, representado en estos personajes, que hoy día son rostros del canal de televisión que ellos tienen, esa palabra es ley, es válida. Y ellos siguen, ¿no es cierto?, en forma ciega,
incuestionable la voluntad, las directrices, las instrucciones, las órdenes que estos personajes dan. Así es que, por lo tanto, si usted es testigo de Jehová, piense, analice acerca de esto que yo le acabo de mencionar. Estas cosas no las va a escuchar jamás al interior de la organización, y mucho menos de cualquier testigo suyo que esté a su lado y que tenga este grado de adoctrinamiento y de sesgo religioso fanático, ¿no es cierto?, que le impide pensar en forma libre, y que le impide usar su libre albedrío, porque esa es la capacidad que uno tiene de tomar decisiones, pero se entiende que esas decisiones se toman, ¿no es cierto?, de manera informada, contrastando hechos, realidades, información de aquí y de allá, ¿no es cierto?, y formándonos una opinión en base a esas evidencias. Así que han dicho muchas cosas, pero nada de lo que han dicho respecto de profecías, promesas sobre el fin del mundo en meses más, el año que viene, antes del siglo. Nada sucedió. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.